Bien amigos del canal, aquí estamos una vez más, esta vez para tratar un tema que ya hemos tratado antes. Esta vez vamos a tratar el tema de alfil por H7, pero con la diferencia de que en este caso lo vamos a tratar para jugadores avanzados. ¿Qué características va a tener nuestro video hoy? Bueno, básicamente vamos a realizar el sacrificio alfil por H7 pero en posiciones donde el ataque no gana directamente, o al menos no gana en la primera oleada de ataque, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde una vez hecho el sacrificio, tenemos que seguir trabajando la posición, el rey logra escapar y logramos algún material a cambio de la pieza entregada y el rey queda en una situación un poco precaria que podemos seguir trabajando y finalmente aprovechar, ¿no? Bien, sin más, vamos a adentrarnos en los primeros ejemplos. D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil F4, D5, E3, alfil E7, alfil D3, caballo D7, caballo D2, enroque, caballo E5 y con esto damos lugar a un ataque muy interesante dentro del sistema Londres que se denomina ataque Pereira. Ahora bien, como las negras han situado el alfil en E7 un poco pasivamente, pues las blancas demoran el enroque y aprovechan esos tiempos para ocupar el puesto avanzado de 5 y además para comenzar lo más rápidamente posible el ataque sobre el flanco rey. En este caso, las negras cambiaron en E5, que se ve una jugada bastante riesgosa, pero vale la pena a detenernos a pensar un momento en esta posición, ¿no? Y si nos detenemos a pensar aquí, vamos a ver que no es fácil desarrollar el juego de las negras. Por ejemplo, el alfil de C8, ¿cómo podría salir? B6 se ve una jugada bastante mala. Caballo C6 y ya estamos ganando material incluso. C5, las blancas responderían C3 y las negras estarían ante el mismo dilema, cómo desarrollar el alfil de C8. Por eso es que las negras toman la decisión de cambiar en E5. Las blancas toman de peón, jugada muy importante porque desaloja el caballo de F6, que todos sabemos que es el principal defensor del enroque, ¿no? Si tomáramos de alfil, pues las negras quizás tendrían un poco más chance de desarrollar su juego. Pero de esta manera forzamos al caballo a retirarse y claramente la casilla lógica es caballo D7. Sin embargo, si en este momento las negras supieran lo que se le viene encima, pues tal vez en vez de retirar el caballo D7 hubieran continuado con caballo E4 sacrificando el peón y probablemente sea el menor de los males, ¿no? Porque caballo D7, bueno, lógicamente no entrega ningún material, pero el ataque de las blancas va a ser muy fuerte sobre el flanco rey. Las blancas hicieron C3, C5 y ahora H4. Bueno, ¿qué pretenden las blancas con H4? Bueno, claramente pretenden comenzar el asalto al flanco rey y están preparando condiciones para hacer el sacrificio en H7. El peón en H4 es un factor muy importante porque una vez que vemos el caballo a G5, luego de sacrificar el alfil, el caballo es cierto que puede ser tomado por el alfil de 7, pero también es cierto que tomaríamos con el peón y con esto incorporamos la torre de H1 al ataque.
Vamos a ver cómo sucede esto. En la partida las negras hicieron la jugada C4, que quizás es una jugada bastante ambiciosa y que no tiene en cuenta el sacrificio en H7. Claro, es difícil prever desde aquí, incluso para los módulos, que alfil por H7 gana. Lo que está claro es que las blancas van a obtener un ataque muy peligroso, pero estas posiciones es necesario conocerlas muy bien porque en este momento tenemos que tomar una decisión. ¿Entregamos la pieza o no la entregamos? Y realmente, incluso si uno le pone esta posición a los módulos, algunos ni siquiera dan el sacrificio en H7 y dan la jugada alfil C2 como mejor jugada. Y otros, cuando uno le pone el sacrificio en H7, pues en muchos casos dan una ligera ventaja blanca, otros una ventajita un poco más grande, pero muy pocos dan el sacrificio como totalmente correcto, ¿no? Bueno, sin más, alfil por H7. Las blancas, sin pensarlo dos veces, se lanzan al ataque y es verdad que es difícil prever las consecuencias, pero los humanos tenemos una cosa que no tienen los módulos, que se llama intuición, y está claro que en este momento las negras como mínimo lo van a pasar bastante mal con ese rey, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Rey por H7, dama H5, rey G8 y caballo F3. Y con esto nos vamos a dar cuenta que de inicio, como el caballo estaba en D2, las negras quizás pensaron que el sacrificio en H7 todavía era prematuro, porque claramente ahora tienen la jugada F6, que por supuesto sería la jugada crítica, ¿no? No la única manera de intentar defender la posición de las negras. Pero está claro que es la jugada que mayores obstáculos pone a las blancas. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, en este momento las negras realizan la jugada torre E8, que sería otra de las formas de intentar defender la posición negra, ¿no? El problema es que en este momento las negras, es cierto, tienen una pieza de más, pero también está claro que el ataque es tan fuerte que van a tener en algún momento que devolver material para poder escapar con su rey. Y con tan solo una pieza de más, valga destacar que ya las blancas conquistaron el primer peón. Con tan solo una pieza de más, cuando se vean obligadas a devolver material, probablemente lo que queden sea en desventaja material. Vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Por ejemplo, caballo G5. Claramente estamos intentando dama H7 y dama H8 mate. Y el alfil no tiene una buena casilla para retirarse. Así que muy probablemente tenga que tomar en G5. La otra posibilidad es caballo F8, que realmente pierde muy fácil, ¿no? Dama por F7, rey H8 y ahora simplemente el peón continúa hacia el asalto final, ¿no? Alfil por G5, H6 y ya las negras están perdidas porque no pueden impedir que se abra la columna H y con esto el rey va a recibir mate muy pronto, ¿no? Por eso, alfil G5 está claro que es la única jugada viable y ahora H por G5. Bueno, ahora estamos intentando dama H8 mate, ¿no? Y una jugada como F6 o F5 se encontraría rápidamente con G6 y nuevamente las negras perderían en muy pocas jugadas. Por eso hay que intentar correr con el rey, ¿no? Pero G6. El problema es que ahora, cada vez que intenten salir con el rey, el alfil puede llegar a G5 y de momento, bueno, casi que estamos ganando la dama, ¿no? Otra posibilidad sería caballo E5 intentando devolver material, pero alfil por E5, rey E7, G por F7, torre F8 y ahora tranquilamente enroque largo. El problema es que si las
negras devolvieron el material. Y ahora, por ejemplo, tienen torre por F7, restableciendo el equilibrio material. Es cierto. Pero luego de 4 estarían ante problemas muy difíciles de resolver, porque claramente ese rey está en el centro del tablero y las torres blancas es muy fácil que lleguen a la columna E y D, porque ya hay una en la D, y una vez que esas dos columnas se abran, es muy difícil que ese rey logre sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Por tanto, en vez de caballo E5, rey E7 parece la opción que deben seguir las negras, pero igualmente van a perder en pocas jugadas. Por ejemplo, G por F7, torre F8, alfil G5 y nuevamente hay que devolver el material. Pero el problema es que en este momento ese caballo no se puede retirar de ahí y las blancas simplemente no van a recuperar rápidamente ese material, sino que van a incorporar más fuerzas al ataque. Por ejemplo, dama G6, que está intentando tomar en G7 y luego tomar en F6 con efectos decisivos. Por tanto, torre F7 sería única jugada y luego de E por F, G por F y torre H7, pues las negras simplemente están para rendirse. Es que las blancas están tomando en F7, están tomando en F6, están intentando ganar la torre, ganar la dama, el rey si se descuida también recibe mate. Y la posición negra es un completo desastre, ¿no? Por eso es que torre 8 no es una solución. Así que vamos a pasar a F6 sin detenernos más, porque es realmente la jugada que le da algunos chances a las negras de intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, caballo G5. En este momento simplemente ya las blancas no tienen marcha atrás. Tienen que continuar el ataque, ganen o pierdan. Porque ya tienen una pieza de menos y sencillamente si no continúan el ataque, pues poco a poco las negras van a ir desarrollando las piezas y van a ganar la partida. O sea, en otras palabras, hemos quemado las naves y no hay vuelta atrás. Solo hay un camino y es hacia adelante, ¿no? Entonces, F por G, H por G. Y ahora, bueno, pues las blancas están amenazando la jugada G6 y mate a la siguiente, ¿no? O sea que las negras deben tomar una decisión al respecto. Una jugada podría ser torre F5, que impide G6 por el momento. Pero luego de dama H7 se dan variantes muy interesantes. Resulta que, por ejemplo, el rey no puede ir a F8, porque luego de dama G6 estaríamos intentando dar mate en H8 y si el rey vuelve a G8, pues simplemente tomamos en E6, torre F7 y muy importante ahora dama H3 y no G6, que se ve una jugada tentadora. Pero el problema es que luego de G6 las negras tienen la posibilidad de hacer caballo E5 atacando la dama y momentáneamente defendiendo la torre de F7 y luego de G por F7, caballo por F7, la posición no es del todo clara. Es verdad que las blancas tienen una posición jugable y todavía mantienen algunos chances de ataque, pero realmente no hay nada decidido en esta posición. Sin embargo, luego de dama H3, estamos dando mate en H8, la torre debe moverse y no tiene otra casilla que F6, pero las blancas ni siquiera quieren tomar de momento esa torre. La jugada de 6 es aún más fuerte que tomar la torre. Resulta que ahora las negras están completamente perdidas porque van a recibir mate muy pronto. Por eso, la única opción de intentar sobrevivir es devolver una pieza en G5. Y además, según el módulo, esta es la mejor defensa. Las negras comienzan a devolver material y la pregunta es si al final logran retener algo del material que ya conquistaron. Entonces, alfil por G5 y, bueno, claramente desmovela la dama. En la partida hicieron dama E8, que es un grueso error, ¿no? Y pronto perdieron. Pero es que realmente en el ajedrez lo más difícil es defenderse. Y no es raro que en estas posiciones tan complicadas
el bando que se defiende cometa un error grueso y facilite mucho la tarea del otro bando. Incluso a veces hay jugadas con las que pueden lograr defenderse y no lo logran por lo difícil que es la posición, ¿no? Entonces, dame 8 pierde muy fácil. Dama por H7, rey F7 y luego de torre H4 las negras ya no van a poder escapar. Hicieron torre G8 en la partida, pero luego de torre F4, caballo F6, alfil F6, que es aún más fuerte que torre F6, dama C6, alfil G5 y rey E8, dama G8. Las blancas ya tienen una torre de ventaja y además todavía las posibilidades de dar mate a ese rey son bastante claras, ¿no? Por eso vamos a ver qué ocurre si las negras juegan la mejor defensa. La mejor defensa, según el módulo, es dama B6. Bueno, bien, dama B6, si ahora las blancas comienzan a dar jaque, el rey comienza a correr y aún no lo matamos. Por eso, y además está intentando penetrar por B2 y complicar el juego de las blancas, ¿no? Por eso en roque largo es una jugada muy sana. Sencillamente posponemos una jugada del ataque, defendemos nuestro flanco dama e incorporamos la torre que estaba en A1 al ataque. Resulta que esa torre, la verdad, puede llegar de muchas maneras a el flanco rey, por ejemplo, torre D4 y la torre pasa claramente al flanco rey. Aquí las negras tienen unas cuantas opciones, pero vamos a ver que ninguna satisfactoria. Por ejemplo, torre por F2 perdería rápidamente, con una variante muy bonita, por cierto. Dama H7, rey F8 y ahora B4, evitando que nos maten en B2, ¿no? Dama 6, intentando renovar las amenazas de mate, pero torre D F1. Y luego de dama A3, rey D1, dama por A2, resulta que las blancas tienen torre F2, dama F2 y dama G6, y por raro que parezca, las negras simplemente no tienen ningún jaque. Por tanto, aquí no tienen otra opción que hacer rey G8 y con ello van a perder la dama. Dama E6, dama F7, torre H8, rey H8, dama F7 y la posición estaría totalmente ganada por las blancas, ¿no? Bueno, entonces torre F2 no es una posibilidad real. Vamos a ver qué sucede si caballo E5. Por ejemplo, caballo E5, tomamos el peón y estamos intentando caballo D3 y la posición se está complicando bastante, ¿no? Pero las blancas tienen la jugada alfil E7. ¿Qué intentan? Bueno, dar jaque en H8 y tomar la torre de F8 con jaque. Si por ejemplo las negras hicieran la jugada torre F5, pues dama E8, torre F8 y dama F8 mate. Por tanto, las negras deben defender la torre de F8. Y otra posibilidad sería caballo D3, que tampoco funciona. Torre por D3, C por D3 y como ya dijimos, capturamos la torre de F8. Con ello restablecemos momentáneamente el equilibrio material, pero se ve claro que ese rey está en muchísimos problemas, ¿no? Y va a recibir mate en muy pocas jugadas. Dame 8, rey F5, dame F7, rey E4 y dame F4 mate. Por tanto, tampoco es funcional caballo D3. Así que alfil D7 sería la única posibilidad de intentar sobrevivir de las negras. Pero igualmente, ahora las blancas hacen la jugada alfil A3. ¿Qué idea tiene esta jugada? Bueno, esta jugada tiene la idea, en primer lugar, de tomar el caballo de 5 y luego de eso continuar el ataque. Pero el otro problema es que una vez que entremos con las piezas, el alfil de E7 no esté en el aire. Eso es muy importante. Por ejemplo, caballo de 3, torre de 3, C por D3, dama jaque, rey F7 y torre H3 incorporando la torre al ataque.
Si el alfil estuviera en E7, las negras tendrían simplemente rey por E7. Pero ahora solo pueden intentar escapar con el rey. Sin embargo, luego de dama por G7, vemos que esto se complica muchísimo. Ahora están recibiendo mate en E7 y claramente no tienen una forma viable de evitarlo. Así que solo pueden intentar dar algunos jaques a ver si la fortuna les sonríe. Pero hoy la fortuna no está de su parte. D2, alfil A4, rey por D2 y ahora torre por F2. Aparentemente las negras han logrado complicar el juego, pero luego de rey E1 resulta que estamos capturando esa torre, el peón de E3 está defendido, el de B2 está defendido, muy importante, y ahora solo pueden evitar el mate haciendo torre F7, pero luego de torre H8 resulta que las blancas logran capturar las dos torres negras y con ello ganan la partida. Por eso hemos llegado a la conclusión de que, bueno, el sacrificio en H7 era correcto, pero ya ustedes pueden ver lo complicada que pueden ser estas variantes. Sí, es correcto, pero establecer desde el principio que el ataque es ganador, pues es casi imposible, al menos para un humano, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un segundo ejemplo. Vamos a ver. D4, caballo F6, alfil F4. D5, E3, E6, caballo D2, C5, C3, caballo C6, caballo F3. Esta es una de las variantes más clásicas del sistema Londres. Alfil D6, alfil G3. Esta vez, si las negras toman en G3, pues claramente van a abrir la columna H a la blanca y le van a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Entonces, enroque corto, alfil D3. Y ahora, las negras tienen varios planes. Bueno, un primer plan es jugar B6 y, bueno, las negras van a intentar desarrollar ese alfil por B7 y la verdad se ve bastante lógico. Un segundo plan sería, por ejemplo, intentar dama E7 para tratar de hacer la ruptura liberadora E5. Y por supuesto las blancas van a tratar de oponerse a esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con B6. Bueno, B6, aquí las blancas tienen unas cuantas formas de continuar. Una muy clásica es hacer enroque corto, pero eso conduce a juegos bastante posicionales y bastante largos, ¿no? Sin embargo, tienen también la jugada de 4 y vamos a ver que la posición se va a tornar muy complicada para ambos bandos. Bueno, ¿qué opciones tienen las negras en esta posición? Una es la opción que siguieron en la partida, D por E4, pero otra opción que también es principal es alfil E7, con lo cual estos también se complicaría muchísimo. Por ejemplo, E5, caballo H5, caballo G5, es una de las posibilidades que tienen las blancas aquí. Y luego alfil G5, dama H5, G6, la dama regresa. Es verdad que las negras ganan un peón, pero luego de H4, D por C, D por C, B por C, alfil H6, H5, esta posición es complicadísima. De hecho, perdón, de hecho, incluso se han jugado unas cuantas partidas entre módulos y ganan alternativamente las blancas y las negras porque la compensación por el peón es bastante grande en esta posición. Y bueno, depende en gran medida de la calidad del módulo, ¿no? Bueno, lo que ocurrió en la partida fue E4, D por E4, caballo por E4, las negras cambian los caballos y ahora alfil B7. Y la verdad, esta posición se ve muy lógica y muy normal. Sin embargo, vamos a ver que está llena de peligro. Las blancas
comienzan con la jugada D por C5. Bueno, de momento han tomado un peón y están intentando capturar el alfil de D6. Una jugada como alfil G3 sería bastante mala, porque luego de H por G3, es verdad que las negras logran cambiar dama, pero tienen que resolver dos cosas. Una, el peón de H7 está cayendo, y dos, tendrían que intentar recuperar el peón de C5. Y claramente no van a poder hacer las dos cosas a la vez, así que por tanto mínimo perderían un peón. Por esa razón, las negras deben tomar en C5. Y ahora, dama A4. En esta posición, las negras han intentado casi todas las jugadas lógicas que hay aquí. De momento, las blancas están tomando en C6. Y las negras tienen algunas maneras de defender, ¿no? Pero en la partida que vamos a analizar hicieron dama C8. Pero la verdad lo han intentado de varias formas. Por ejemplo, dama E8, jugada bastante mala y que pierde en el acto. Alfil por H7, rey por H7, dama H4. El rey intenta salir, pero luego de dama G5 debe entrar. Y caballo G5 con mate inevitable. O sea, dama E8 pierde de manera forzada. Otra posibilidad, torre C8, que de hecho se dice que es la mejor jugada en la posición. Sin embargo, aún haciendo la mejor jugada, las negras están en unos cuantos problemas. Por ejemplo, torre D1, dama E7, enroque corto. Es importante en este momento no intentar ganar la pieza con B4, porque las negras luego de F5 tienen muchísimo contrajuego. Así que enroque parece la mejor opción. Y ahora una continuación lógica, que incluso alguna vez hasta he ganado alguna partida en internet con ella, es que hacen F5, alfil C2 y E5. Aparentemente las negras pues han logrado poner en marcha su centro y no se ve claro cómo las blancas van a aprovechar eso. Sin embargo, tienen algunas jugadas muy finas. Torre F1, están capturando el peón de 5, y a una jugada como alfil de 6, dama H4 sería muy fuerte. Resulta que en este momento ya las negras no pueden evitar perder al menos un peón. De momento, las blancas están tomando en E7 y luego en E5. Y el problema es que las negras no pueden evitarlo, porque cuando las blancas tomen en E7, el alfil de D6 estaría en el aire, y por eso las negras deben tomar de alfil. Y si hacen algo como dama por H4, pues sencillamente caballo por H4, y ahora las negras no pueden evitar que caiga el peón de F5, porque está cayendo el alfil de D6, está cayendo el peón de F5, y jugadas como F4 no resuelven el problema, porque simplemente torre por D6, y cuando capturan el alfil de G3, pues las blancas capturan y han ganado un sano peón, ¿no? Por eso les digo que aún con torre C8, que se dice la mejor jugada en la posición, las negras todavía están muy lejos de resolver los problemas de apertura. Bueno, dama C8 fue la continuación de la partida. Y esto, por supuesto, permite que podamos analizar una vez más nuestro tema de hoy, que es alfil por H7. Bueno, alfil por H7, rey por H7, y ahora dama H4. Las negras deben entrar, porque de otra manera, si hacen algo como rey G6, pues simplemente dama G5 y dama H5, y de todas formas obligan a entrar al rey negro. Y ahora caballo G5 claramente está amenazando mate en H7. Las negras deben retirar la torre, y muy importante, aquí la jugada, hay dos jugadas posibles, torre 8 o torre D8.
Torre E8 da la posibilidad de defender, luego de la captura del peón de G7, defender el peón de F7 con el caballo. Sin embargo, vamos a ver que eso tampoco resuelve los problemas de las negras. Por ejemplo, dama H7, rey F8, dama H8, rey E7 y dama por G7. Bueno, de momento están intentando capturar el peón de F7 con muchísimos problemas para las negras, porque tendrían que ir a la columna D y la torre de A entraría con efectos decisivos. Ahora caballo de 8 es una posibilidad. Sin embargo, luego de torre de 1, la posición negra simplemente colapsa. El problema es que las blancas están amenazando alfil H4 y ese rey no va a tener dónde meterse. Por eso, las negras intentaron complicar un poco el juego con dama C6, por supuesto alfil H4, y ahora sacrificar el alfil en F2, pero eso tampoco resuelve el problema. Sencillamente alfil por F2, recuperando el material, dama por G2, torre G1, dama H2. Aún las negras mantienen un peón de más, pero está claro que esta posición, un peón es nada. Entonces caballo H7, están intentando dar mate en F6. Observen que las negras no tienen ningún jaque. A pesar de que ese rey está en el centro del tablero, no tiene ningún peón delante, las negras no tienen un solo jaque. Hicieron alfil de 5 en la partida y luego de dama G5 sencillamente tuvieron que rendirse porque el rey, si va a D6, alfil G3 gana la dama, y si va a D7, caballo F6 gana la torre. Así que, por tanto, decidieron abandonar en este punto. Bueno, vamos a la partida que nos ocupa, torre D8. Perdón. Entonces, en este momento, una vez más, las blancas van a capturar el peón de G7 y amenazar el punto F7. Pero esta vez las negras decidieron defender con la torre. Y las blancas hicieron la jugada en roque largo, cortando la retirada del rey y una vez más amenazando alfil H4 con efectos decisivos. Bueno, en este punto no hay manera de evitar alfil H4. Así que en la partida las negras, que las conduce una gran maestra cubana que en algún momento ha sido campeona de Cuba, incluso más de una vez, encuentra la mejor defensa, que es caballo de 4. Pero ni con la mejor defensa logra salvar la partida. Torre por D4, alfil por D4, dama por D4, y observen como poco a poco el equilibrio material se va restableciendo. En este momento, las negras tienen calidad de más, pero las blancas ya tienen 2 peones por la calidad, lo cual supone suficiente compensación material. Es cierto, materialmente más o menos estamos equilibrados, pero aún ese rey negro tiene que pasar muchísimos problemas y en el camino pues puede perder aún más material, con lo cual la balanza se inclinaría decisivamente hacia las blancas. En la partida todavía encuentra dama C5, que es la mejor defensa, dama H4, y ahora para no recibir un jaque al descubierto pues hace la jugada rey D7, a lo cual las blancas respondieron la muy lógica torre D1 y las negras hicieron la jugada alfil D5, que además es la única que tienen. Jugadas como rey C8 o rey C6 perdería inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, rey C8, caballo por F7, y ¿cómo defienden la casilla de 8? Sencillamente, la única posibilidad sería alfil D5 y luego de alfil D6 o caballo D6, las blancas se continuarían ganando aún más material. O sea, rey C8 no es una posibilidad. Vamos a ver qué pasa si rey C6. Bueno, pues tampoco resuelve el problema. Dama E4, el rey debe ir a B5 porque no tiene más casilla.
dama D3. Ahora no puede volver a D7 porque recibiría mate con dama D7. Así que debe continuar hacia adelante. Tampoco dama C4 resuelve el problema, ya que A4 va a ganar la dama rápidamente. Entonces, rey A4 y luego de B3, rey A3, alfil D6 mínimo gana la dama. Por tanto, ni rey C8 ni rey C6 son posibles, así que alfil D5 es la única posibilidad de intentar defenderse de las negras. Pero de nuevo las blancas encuentran la mejor jugada, caballo 4, reactivando la entrada del caballo por todas esas casillas negras que están débiles. En la partida, las negras hicieron la jugada dama E7 y las blancas hicieron lo más sencillo, que es dama por E7, rey por E7, alfil D6, el rey se movió y luego alfil F8, torre F8, pues sencillamente ganaron muy fácil este final. Pero esto era lo más sencillo, pero la verdad no lo más correcto, ¿no? Resulta que después de dama E7, todavía las blancas pueden ser aún más ambiciosas y hacer la jugada caballo F6. Después de esto, las negras van a continuar perdiendo material. Ahora, bueno, obviamente tienen rey C8 o rey C6. Vamos a ver qué pasa si rey C8. Si rey C8, simplemente C4 y una vez que se retire el alfil, alfil D6, la dama debe ir a D8 para defender la torre y luego de alfil A3 sencillamente van a ganar la torre de F8. Por eso, rey C8 no resuelve el problema. Vamos a ver qué pasa si rey C6. Bueno, pues igualmente C4, alfil G2 por ejemplo, y F3. Muy importante. De momento, las blancas están intentando dama E4 mate. Pero, claro, las negras pueden resolver el problema con alfil F3, pero el alfil en esa casilla está en una casilla expuesta. Y luego de torre D6, dama D6, alfil D6, rey D6, dama F4, pues simplemente van a ganar el alfil. Por ejemplo, si rey E7, caballo H7 sería muy desagradable. Igualmente amenazando la torre, amenazando dama C7, que es casi mate, y también ganando el alfil. Pero además podrían simplemente capturar el alfil y el caballo estaría defendido. Bueno, entonces, en este caso, vimos que una vez más el rey logra llegar al centro, pero con la columna D abierta, las blancas simplemente cortan la retirada del rey y a ese rey le resulta imposible resistir mucho tiempo en el centro del tablero. Vamos a ver un último ejemplo y además la pelea del día, como diríamos en el boxeo, ¿no? Es nada menos que Gata Kanki frente a Samuel Chanclan. Ambos jugadores no necesitan presentación. De hecho, son jugadores de muy buen elo y de, por supuesto, muchísimo nivel, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco atrás para que ustedes vean la apertura. Una vez más fue un Londres, E6, caballo D2, C5, C3, caballo C6, caballo F3, alfil D6, alfil G3, enroque, alfil D3. Ya esta posición la tuvimos en la partida anterior, pero en la partida anterior aquí las negras hicieron B6. Esta vez las negras intentaron el otro plan, que es dama E7, apoyando la ruptura E5. Bueno, a todo el que estudia en Londres alguna vez, lo primero que le dicen es: no permitas que te rompan en E5, porque si permites esto, pues las negras como mínimo van a obtener una cómoda igualdad. Así que por tanto caballo E5 es la jugada lógica y además, según todos los entendidos, pues es la mejor jugada de la posición. Bueno, las negras aquí tienen algunas posibilidades, ¿no? Una posibilidad sería hacer algo como dama C7
tratando de expulsar ese caballo, pero las blancas pueden apoyarlo con F4 y a las negras les resultaría mucho más difícil sacarlo de ahí. Y otra posibilidad es caballo F D7. Las negras simplemente intentan volar el bloqueo del caballo blanco y además si las blancas hicieran algo como F4, pues tendrían la jugada F6 a su disposición y de todas formas el caballo va a tener que retirarse y la posibilidad de la ruptura 5 pues se hace mucho más real. Pero resulta que las blancas tienen a su disposición una jugada muy interesante, que es caballo por D7. Y en este punto las negras jugaron la muy lógica alfil por D7, pero parece no ser la mejor jugada. Resulta que dama por D7 es la jugada que impide la combinación de la partida. Porque si las blancas intentaran la misma combinación, pues no serviría y vamos a verlo después, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en este punto las blancas podrían intentar algo como D por C5, alfil C5, caballo F3, B6, dame 2, alfil B7, enroque corto y, perdón, la verdad ambos bandos tienen una posición razonable. No es que la posición sea fácil porque ese flanco rey de las negras sin pieza pues todavía le puede dar muchísimo dolor de cabeza, pero al menos de momento no funciona la combinación de la partida. Bueno, luego de alfil D7 las blancas realizan una secuencia de jugadas bastante forzada y que trae por consecuencia un sacrificio muy fino en H7. Bueno, alfil por D6, dama por D6, D por C5, dama por C5 y ya las blancas lograron atraer la dama negra a la casilla que necesitaban. Ahora alfil H7. Este sacrificio lo hizo por primera vez el gran maestro francés Eric Priet, uno de los grandes investigadores de este sistema. En aquella ocasión la partida fue contra otro fuerte gran maestro, Efectuchin, me perdona el colega, pero es bien difícil pronunciar ese nombre, al menos para los hispanoparlantes. Y en aquel momento la partida terminó siendo tabla, pero la verdad la partida dio la vuelta al mundo, se analizó en muchísimas revistas y todos los analistas concluían en que la partida fue tabla, pero las blancas tenían muchas posibilidades interesantes de ataque, ¿no? Y esto justamente es lo que pasa en esta partida, que una vez analizado aquello, pues las blancas parece que lograron encontrar un camino bastante recto a la victoria, ¿no? Entonces, rey por H7, dama H5, rey G8 y ahora caballo E4. Resulta que si las negras hubieran tomado en D7 de dama, en este momento tendrían la jugada G6 y las blancas solo pueden lograr tabla. De todas formas, pueden analizarlo con el módulo, pero se van a dar cuenta de que es así, ¿no? Sin embargo, en este momento, como el alfil está en D7, las negras no tienen la jugada de 6 porque las blancas simplemente toman ese 5 y luego toman en D7 y tienen un sano peón de más, ¿no? Bueno, por eso caballo 4 para comentar esta jugada, bueno, pues gana un importante tiempo. Por eso dijimos anteriormente que las blancas querían tener la dama negra en C5 para poder ganar este tiempo que amenaza a la dama, y una vez que la dama se mueve, pues el caballo logra llegar a la casilla de ataque. De momento están amenazando dama H7 mate. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, sí, pero las negras
tienen a su disposición la jugada dama de 3, pero tampoco resuelve ningún problema porque luego de E4 interrumpimos la diagonal de esa dama y la dama en la casilla de 3 pues es bastante vulnerable a que ayude a ganar tiempos en el ataque a la torre, que puede llegar a D1 con ganancia de tiempo. Por eso es que dama C4 parece una opción un poco más responsable, ¿no? Bueno, torre F8 casi que es la única jugada posible para darle un escape sano al rey, porque de otra manera las negras cuando las blancas tomen F7 pues ganarían el alfil de D7 y realmente atacaríamos con material de más y a ese análisis no tendría ningún sentido. Entonces, dama F7, rey H8, dama H5, volviendo a la misma posición y las blancas han logrado ganar un nuevo peón. Bueno, de momento las blancas tienen dos peones por la pieza entregada y en algún momento van a poder capturar el peón de G7, que no lo hacen en este momento porque quieren intentar cuando decidan capturar ese peón que cuando decidan sacar el rey hacia el centro, que sea con una ventaja decisiva. Pero la verdad, de momento pueden incluso ganar el peón y todavía la posición blanca es un poco mejor. Bueno, torre de 1. Esta, según los módulos de análisis, es la mejor jugada en la posición. En este punto, las blancas están intentando abrir esa posición con E4, por ejemplo, y el rey negro estaría en muchísimos problemas, porque recuerden que cuando las blancas hagan dama H7 y dama H8, ese rey va a tener que venir al centro del tablero. Y por eso es que desde ahora las blancas comienzan a ubicar piezas pesadas en el centro. Aquí esta posición se ha dado en algunas partidas, ¿no? En la partida que nos ocupa hoy, las negras hicieron la jugada de 5. Pero vamos a ver qué pasa o qué ha pasado en partidas si realizan otras jugadas, ¿no? Por ejemplo, alfil E8. Parece una jugada lógica, pero pierden el acto. Dama H7, rey F8, dama H8, lo que dijimos. Cuando el rey venga al centro, que sea ya con una ventaja decisiva blanca. Rey E7, dama G7, rey D6, B3. Y ahora resulta que las negras no pueden abandonar la casilla E4 porque caballo E4 sería mate. Por supuesto que esto debieron preverlo las blancas antes de iniciar la secuencia de jaque. Ahora la única casilla, o bueno, las dos únicas casillas a las que pueden ir las negras son H4 y G4, y resulta que las blancas fácilmente las echan de esa casilla. Dama H4, G3, dama G4, F3, y ya no pueden evitar la jugada caballo E4, con la cual como mínimo, bueno, pues las blancas ganarían la dama, ¿no? Por eso alfil E8 la verdad no funciona. No funciona porque deja la séptima totalmente libre y el rey, al no tener retroceso, pues recibe mate con caballo por E4. Bueno, dama A2 es otra que ya también se hizo en otra partida. Igualmente, dama F7, rey H8, y ahora las blancas hicieron la jugada F4. ¿Qué pretenden las blancas? Sencillamente enrocar corto, hacer torre F3, torre H3 y mate. Y las negras, bueno, intentan evitar esto con la dama y además van capturando algún material para si en algún momento tienen que devolver algo, pues no queden con material de menos. Pero igualmente enroque corto, poniendo al rey seguro y amenazando claramente torre F3 y torre H3. Ahora las negras aprovechan el momento y hacen dame 2 y de momento están evitando que las blancas hagan la jugada torre F3
porque la torre de D1 pues quedaría en el aire. Las blancas hacen la jugada dama G6, amenazando mate y preparando la secuencia que vamos a ver después de esto, ¿no? Rey G8 hicieron las negras. ¿Qué pasaría si dama E3 aquí? Esto facilita la tarea de las blancas, porque luego de RH1 ahora tienen que evitar el mate en H7, y cuando lo eviten simplemente de nuevo dama F7, rey H8, y a las blancas lograron hacer la jugada torre F3. Por eso es que dama E3 no funciona. Entonces rey G8 directo, y ahora torre F E1. Al parecer las blancas han renunciado a pasar la torre, pero vamos a ver que no es tan fácil. Dama G4, tratando de llevar la dama a F5 y defender la posición del rey, pero dama H7 y las negras decidieron rendirse. ¿Por qué? Porque luego de rey F8, dama H8, rey E7, dama G7, una vez más van a perder la dama cuando hagan rey D6. Ahora rey D6, caballo F7, y simplemente la dama ha quedado sin sostén. Bueno, entonces dama por A2 tampoco funcionó. Vamos a ver la partida que nos ocupa, en la cual hicieron la jugada E5, intentando cortar el paso de las torres al flanco rey. De momento, claro, el caballo no podía moverse de C6 porque lógicamente dama F7 seguido de torre D4 y las blancas están ganando. Y cuando en la partida donde tomaron en A2, pues las blancas hicieron F4 y luego pasaron la torre vía F3, o por lo menos lo intentaron. Esto pues está intentando que aun cuando las blancas logren enrocar corto, no vaya la torre de H no vaya a lograr pasar vía F3 o F4 hacia el flanco rey. Ok, dama F7, rey H8 y ahora simplemente E4. ¿Qué pasa? Que las blancas de momento están intentando capturar un nuevo peón que sería decisivo. ¿Por qué? Porque luego de torre por D5 iniciarían la misma secuencia de jaque de siempre, con dama H7, dama H8 y dama por G7, y el rey no puede ir a la casilla de 6. Entonces, de momento, torre por D5 es una amenaza muy desagradable, ¿no? ¿Y qué pueden hacer al respecto las negras? Por ejemplo, retirar el alfil de la casilla de 7. Vamos a ver que no es funcional. Por ejemplo, alfil E8, dama F8 mate. Esa no se puede ni analizar. Y la otra casilla que tiene es alfil G4. Pero luego de F3, el alfil debe ir a C8 y simplemente torre por D5. Aprovechando que las negras no pueden tomar porque recibirían igualmente mate en F8. Por eso, las negras deciden en este punto entregar la pieza en E7 para de momento intentar escapar del mate y tratar de complicar un poco la posición. Hicieron dama E7 y alfil B5 tratando de aprovechar los cuadros blancos y de crear algún tipo de amenaza sobre ese rey blanco para disuadir a las negras, a las blancas del ataque. Pero torre D2, dama 2 y dama F7. En este punto vamos a ver cuánto pueden calcular estos fuertes grandes maestros. Sencillamente, bueno, estos tipos son muy buenos. Kanki ha calculado matemáticamente con la exactitud de un reloj lo que va a suceder. Entonces, dama 1, torre D1, dama B2, y si las blancas no encuentran una secuencia decisiva, pues como mínimo las negras van a tener tabla, como mínimo.
que ya en este momento las negras están creando amenazas bastante desagradables sobre ese rey. De hecho, si ahora las blancas intentaran repetir con torre de 2, pues dama C1 y dama por C3 jaque, y creo que ya son las negras las que están ganando. Pero Kanki será inexorable en el remate. Dama H5, dama G8, dama H7, rey F8, dama H8, rey E7, dama G7, y ahora el rey no tiene otra posibilidad que ir a la columna D. Torre por D5, entrando una nueva pieza en el ataque. Rey C6 se ve la única jugada. Dama F6, y observen que todas son jugadas únicas. Rey C7, caballo E6, y ahora el rey no puede ir a la primera fila porque simplemente torre por D8 sería mate. Así que debe salir a la tercera fila y permitir el jaque al descubierto. Caballo D8, rey A5, caballo D7, rey A4, caballo C5, rey A5 y caballo D3. Sencillamente evita el mate en E2, y si las negras decidieran capturar la torre H1, pues recibirían mate fácilmente a ese rey en A5, ¿no? Bueno, sin más, vamos a concluir que esta también es una bella partida y además de muy alto nivel, en la cual las blancas pues también sacrificaron alfil en H7, y como ocurrió en los demás ejemplos, el ataque de inicio no triunfó. Sin embargo, el rey negro quedó muy expuesto, lo cual las blancas pudieron aprovechar en el transcurso de la partida, agregando más leña al fuego, ¿no? Ahora, es importante destacar, en primer lugar, que la mayoría de estos sacrificios tan complicados, pues previamente se han analizado, o se han analizado posiciones muy similares, y más o menos durante la partida que estemos jugando, pues podemos poner en la balanza qué tenemos a favor y qué tenemos en contra en las diferentes posiciones, comparándolas con posiciones que ya conocemos. Entonces, eso nos permite tener una idea bastante real de lo que va a suceder luego de que entreguemos la pieza. Digo una idea bastante real porque en este tipo de sacrificios, cuando de inicio no matamos, nada es exacto. O sea, todo pende de un hilo, pende de secuencias muy finas, muy rebuscadas, y sobre todo de que el bando que se defiende tenga la suficiente sangre fría para aguantar tanto tiempo de ataque en una posición donde la verdad te están matando por donde quiera, y las blancas, o sea, el bando que ataca, tenga también la suficiente sangre fría para entregar la pieza y saber que de inicio no va a matar, y calcular con la mayor exactitud posible. Ya dije que estos cálculos no son totalmente exactos. Calcular con la mayor exactitud posible las consecuencias de el sacrificio. Una vez que ocurra, no matemos y comencemos a traer más fuerzas al ataque. Ahora, ¿para qué nos sirve este vídeo? Bueno, pues simplemente para aprender muchos temas relacionados con el sacrificio y relacionados sobre todo con el ataque posterior al sacrificio que vamos a hacer. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, espero que les sirva de mucho en las partidas prácticas. Fíjense que aquí ningún ejemplo es creado, todos son fruto de partidas que se jugaron en la vida real,
y muchos de ellos son ejemplos de alto nivel, donde juegan grandes maestros, donde son personas que atacan y se defienden muy bien. Entonces, sin más, me despido de ustedes hasta una próxima entrega. Espero que lo disfruten. No olviden apoyarme con un like, pulgar arriba, y hasta la próxima.